Ah, qué bien, ya están 25 en el curso. Faltó uno nomás de los 26. Ya está. Está empezando la grabación, jóvenes, así que voy a proyectar mis diapositivas pantalla completa, ¿ya? Y con esa primera diapositiva les voy a complementar lo que tengo que decirles como primera clase. Y después ya nos metemos de lleno a lo que es la materia en sí. A ver. Uy, ¿qué está pasando acá? Ahora sí. Ya, mi puntero láser más y listo. ¿Qué pasa? Está muy lento esto. ¿Eh? Ya está. Voy a cerrar esto. Clic, ya. Bueno, ahí está mi nombre, jóvenes, en esta primera diapositiva. Está mi correo electrónico privado, si ustedes quieren. Ustedes, como van a tener esto después, y además lo tienen grabado, cualquiera que necesite algo de lo que yo tengo de información, no tiene más que escribirme, si quieren por WhatsApp, si quieren por correo privado, solicitándome alguna información que yo podría tener, y si la tuviera, pues con todo gusto, jóvenes, yo se los puedo brindar, ¿ya? Yo tengo bastante información, imagínense, después de 20 años de estar acumulando información, haciéndome mi base de información digital que tengo, entonces algo he debido tener y acumular, pues, ¿no? Entonces, si es que yo pudiera y tuviera esa información, sí. Dije, no estaba compartiendo pantalla. Ay, no puede ser. A ver, vamos a volver, ¿ya? Oh, creo que tenés razón. Perdón. Verdad, tenés razón. Vamos a volver a entrar para compartir. Así que ya está. Ahora sí, díganme si lo ven. Ahora sí ven, ¿no? ¿Está bien? Sí, Inge, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Entonces les decía, fíjense, ustedes están viendo, ahí está mi correo electrónico personal y mi institucional. Entonces, el que más uso yo es el personal, privado, porque en el institucional solamente manejamos temas que son exclusivamente de la EMI, mientras que en el personal yo puedo manejar temas diversos, ¿verdad? E inclusive les coloco mi celular joven, ¿ya? ¿Con qué motivo? Porque les decía ayer a un grupo de estudiantes que tengo de mi carrera en ingeniería ambiental, que muchas veces yo en la EMI hasta he llegado a atender situaciones muy particulares y privadas de mis estudiantes jóvenes. He logrado, no sé, de alguna manera que tengan mucha confianza en mi persona, de manera que no tienen ellos, digamos, ningún problema de hacerme conocer algunos problemas hasta familiares que yo he tenido que intervenir, imagínense ustedes, ¿no? Para poder ayudar, digamos, al estudiante y no se perjudique, joven. Hasta he tenido que intervenir alguna vez a una de mis estudiantes que ya es ingeniera, que por temas de recursos económicos, por ejemplo, iba a abandonar la materia en octavo semestre. Yo he tenido que intervenir ante la ENI jóvenes para pedir que por favor me la bequen a la chica para que pueda terminar sus últimos semestres y se gradúe. Y al final, saliendo, inclusive yo he sido su tutor de su proyecto de grado, con el cual se ha titulado. Entonces, más o menos en esa línea, digamos, jóvenes, porque en verdad que yo tengo un compromiso muy grande con esta universidad, no sé por qué, de ahí es que yo no trabajo en otra universidad, digamos, privada, ¿no? Me invitan, me mandan invitaciones, etcétera, pero no quiero. Yo solamente quiero trabajar en la EMI, ¿no? Entonces, yo no soy como esos docentes que mucho mercantilizan, si ustedes quieren, la cátedra y no se hacen problemas de trabajar aquí, allá y en la China, ¿no? En cambio, yo siempre he trabajado solamente en la EMI a nivel pregrado, ¿ya? Bueno, a nivel posgrado pues ya no hay problema, ¿no?
Por eso entonces, esas son mis coordenadas, jóvenes, para que cualquier cosa, adelante, ¿ya? Yo voy a tratar siempre de atenderlos en la medida de mis posibilidades. Pues bien, entonces vamos a empezar. A ver, la unidad 1 tiene que ver con la introducción y bases conceptuales del medio ambiente. O sea, como les dije, ¿no? Lo que en el programa está solamente como bases conceptuales del medio ambiente, yo le sumé ahí la partecita de introducción, que en términos concretos es mucho más amplia que lo que son las bases conceptuales. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Y como les decía, yo no puedo enseñar medio ambiente, peor todavía en el caso de ustedes, si están empezando a ver, si quieren ustedes, vamos a suponer que es así, esta temática. No puedo empezar si no les muestro yo a ustedes la realidad de lo que es la problemática ambiental, tanto a nivel mundial y a nivel nacional en nuestro país. Y vamos a empezar ahí, ¿ya? Fíjense ustedes que a nivel mundial, todos los días estamos viendo, ¿no es cierto? Ustedes son conscientes de eso, noticias, todos los días se habla en los medios, ¿cómo se llama? En las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, en la prensa, donde ustedes quieran, de los problemas ambientales globales que estamos atravesando en este planeta, ¿no? ¿Alguien me puede decir, se acuerda de algún problema? De lo que escuche permanentemente. A ver. Calentamiento global, lo básico. Deforestación, calentamiento global. Ya, calentamiento global, que bueno, así se llamaba en un principio, ¿no? Se le denominaba calentamiento global, pero eso está ahorita muy cuestionado, esa temática del calentamiento global, ¿no? Obviamente los científicos que están trabajando para las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, a favor de ese criterio, ¿no es cierto?, tienen también otro grupo de científicos que son los denominados científicos escépticos, que tienen otro análisis de ese tema del calentamiento global, ¿no? Para lo que es el discurso oficial, si ustedes quieren, nos están haciendo creer a todos nosotros que este planeta se está calentando. Y gracias a eso ya se ha cambiado, ¿no es cierto? Cambio climático se dice ahora, ya no se dice calentamiento global. Como había resistencia, digamos, científica a ese problema del calentamiento global, hay muchísimos científicos que dicen, no señor, más bien el planeta se está enfriando, ¿no es cierto? Entonces le cambiaron el término a cambio climático. Entonces esa palabrita, ¿no es cierto?, se adecua a cualquier situación, ya sea de calentamiento o de enfriamiento, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hacer, digamos, mucho análisis en esa temática, en esa parte. Eso sí, yo lo discuto a veces a profundidad con mis estudiantes de maestría principalmente, ¿ya? Entonces, se habla del calentamiento global o del cambio climático, ¿verdad? Eso está todos los días en la agenda mundial, ¿verdad? Todos los días. Pero no solamente eso, ¿ya? Esos son los efectos que supuestamente se han generado a nivel global, resultado, jóvenes, de una problemática ambiental que actualmente tenemos en el mundo, ¿ya? Pero seguimos analizando mucho más y decimos, pero ¿y esa problemática ambiental que ahorita tenemos en el planeta Tierra? ¿Dónde nace? ¿Cómo se genera? Y eso es lo que estoy mostrándoles en esta diapositiva. Los entendidos en la materia, y yo estoy muy de acuerdo con este análisis, ¿ya? La problemática ambiental a nivel del planeta Tierra tiene su fundamento, si ustedes quieren, en estas tres causas que ustedes están viendo acá. Todo el mundo ha aceptado que nuestros problemas ambientales y la problemática ambiental en el mundo se ha iniciado con la llamada primera revolución industrial que se da en este periodo, ¿no es cierto? 1750 a 1870. En este periodo
de la primera revolución industrial, en el mundo, ¿no es cierto? Lo que antes era producción manufacturera, o sea, manual, se mecaniza, ¿no es cierto? Mediante un hecho que es trascendental, ¿no es cierto?, para lo que es la primera revolución industrial. ¿Alguien me puede decir cuál es este hecho? A ver, eso es cultura general, no más jóvenes también, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué hecho, digamos, científico, si ustedes quieren, tecnológico, si ustedes quieren, marca el inicio de la primera revolución industrial? A ver. Yo sé que saben, jóvenes. A ver. Nada. Bueno. Inge, la ¿Perdón? máquina de vapor. Eso, pues, jóvenes. La invención de la máquina a vapor. ¿Verdad? Se inventa la máquina a vapor. A partir de ahí, jóvenes, empieza a mecanizarse todo. Por eso empieza, como dice aquí, a producirse bienes materiales de manera masiva. ¿Qué quiere decir eso? En grandes cantidades, en centros industriales mecanizados. Empieza a explotarse los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón. Empieza a explotarse intensivamente los recursos minerales, hierro, cobre, en fin, todos los metales que en esa época nosotros empezamos como humanidad a explotar. Y si ustedes conocen un poquito del tema ambiental, ¿ya?, van a coincidir conmigo de que dos de las actividades más degradadoras del medio ambiente que existen actualmente son pues la industria petrolera, ¿no es cierto?, o explotación de combustibles fósiles, y la industria minera. Vieran ustedes lo que se genera en estas dos actividades como contaminación, degradación del medio ambiente, etc. ¿Verdad? Y esto de producción masiva de bienes materiales tiene que ver con la producción industrial. Entonces, acá tenemos industria petrolera, industria manufacturera, industria petrolera y industria minera. Las tres grandes áreas industriales que avanzan acá en este periodo con la invención de la máquina a vapor. Por tanto, como hay producción masiva de bienes, explotación de combustibles, la minería aumenta, qué sé yo, empiezan a generarse contaminación de agua, suelo, generación de residuos, emisiones de gases contaminantes. Todo eso empieza a generarse acá. Por eso se dice que esto inicia todo lo que es la problemática ambiental en el mundo. Pasamos ese periodo y la segunda causa se atribuye a esta de aquí, denominada la revolución científico-técnica, que viene a denominarse también como la segunda revolución industrial. Y ocurre en este periodo, ¿no? 1870 a 1914. 1914, nuestro oficial va a coincidir conmigo, es el año en que empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Verdad? A eso se suma, fíjense ustedes, ¿no?, a todo lo que fue el avance científico-técnico, lo de la guerra. En este periodo, jóvenes, existe un gran avance en la industria, peor todavía que en este periodo de acá, mucho más. La agricultura, la medicina empieza a desarrollarse mucho, muchísimo. Es ahí, pues, por eso que se da este problema, mire, de incremento de la población del mundo. Miren desde cuándo, desde qué periodo, desde qué año venimos viendo cómo la población en el mundo ha ido creciendo. Y ahorita les voy a mostrar gráficos, datos, cifras, todo eso para que vean que este problema es real. Para las grandes potencias del mundo es un gran problema. Y ¿saben qué? Ahí mismo le voy a meter ahora sí de lo que se está hablando actualmente, tanto como es el COVID-19. Para muchos, este problema del COVID-19 se ha generado
en base a que en el mundo se ha comprobado de que la población está creciendo exageradamente, nace más gente que la que muere por estos avances que se tienen en la medicina, principalmente, ¿no es cierto? Y entonces algo hay que hacer para detener el crecimiento de la humanidad, y aquellos que son, digamos, seguidores de las teorías de la conspiración, o sea, así se los llama, ¿no es cierto? Dicen que estas enfermedades, y no va a ser la única, nos dicen, porque la idea es reducir la población mundial, entonces no van a ir tirando otras enfermedades complicadas para ir disminuyendo la población del mundo. Si pensamos mal, podríamos decir, ¿será? Uno dice, no, puede ser. Entonces, ¿qué nos queda? Ir a investigar, jóvenes. Por eso les digo, no nos quedemos con lo que yo les diga. Entonces, por ahí ustedes van a decir, ¿no? ¡Ay, mi ingeniero nos ha dicho esto! Entonces, ¿es así? ¿No? ¿Por qué? Pues, ese es un punto de vista que yo les estoy dando, nada más. Entonces, ¿qué queda? Que ustedes digan, ¿será verdad lo que este pendejo me está diciendo? ¿Será verdad esto? A ver, empezaré a investigar por mis propios medios. Y por ahí en la siguiente clase o de aquí 2 clases alguien viene y me dice, oiga, ingeniero, usted nos dijo esto en la clase, que el COVID es así, que forma parte de la conspiración para reducir la población del mundo. Yo he investigado esto y eso nada que ver. Pucha, sería una belleza, pues, ¿no? Que alguien me venga y me diga eso. Y entonces yo le diría, a ver, ¿cuál es tu fuente de información? ¿Dónde has averiguado? ¿Por qué planteas eso? ¿Por qué dice eso? Y empezamos a discutir y la clase se enriquece, joven. ¿No es cierto? Me gustaría que hagamos eso, ojalá. Pero bueno, en este segundo periodo, causa, si ustedes quieren, para la problemática ambiental, ocurre esto, ¿no? Incremento de la población mundial, hay aumento en la demanda de recursos naturales, el mundo ávido de recursos naturales. Como ya se mecaniza todo, entonces necesitamos más materia prima para producir. Y ahí es donde nuestros pobres países, nosotros, nos convertimos en los, digamos, proveedores de materia prima a los grandes países que se desarrollaron, ¿verdad? Nosotros destruyendo nuestro medio ambiente con la explotación de nuestras materias primas y los de allá destruyendo el medio ambiente con la producción y procesamiento de esas materias primas. Entonces, fíjense ustedes lo que ha venido pasando. Se genera muchos desechos, la contaminación del medio ambiente, hay mucho consumismo a nivel mundial. Como hay muchas cosas, muchos bienes materiales en el mundo, la gente no sabe qué consumir y empieza a generar desechos, residuos a montones, que hasta ahora lo seguimos viviendo. Ya les voy a mostrar algunas imágenes y algunos datos jóvenes de lo que hemos generado con los plásticos, que precisamente es una industria que surge en este periodo, pues, ¿no? Se crean, y aquí está, pues, ¿no? Creación de nuevas sustancias, dice. Claro, el avance científico generó la creación de nuevas sustancias y muchas de estas muy contaminadoras, jóvenes, muy peligrosas inclusive. Se intensifica la producción agrícola y crecen las urbanizaciones, las ciudades, jóvenes, en ese periodo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Pero cuál es el problema de que crezca una ciudad? Lo que si ustedes un poquito empezaran a reflexionar y a ver lo que se genera de problemas con el crecimiento de las ciudades, es increíble, jóvenes. Eso nos está pasando y nos va a pasar aquí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Ya? Esta ciudad está creciendo desmesuradamente, jóvenes. Yo se los digo eso porque soy planificador y yo. Vamos a tener problemas de todo tipo de aquí unos cuantos años. Y ya les voy a ir hablando de eso también un poco más allá. Entonces, esa es otra causa que se dice que se dio en el mundo y que aportó para la problemática ambiental mundial. Y la tercera causa, ¿ya? Más importante, ¿no? La tercera causa importante, la llamada revolución agrícola o revolución verde, que empieza en el periodo de 1950 y más o menos a partir de ahí, si ustedes quieren, seguimos, pueblo, porque ¿qué es la característica de esta denominada revolución agrícola o revolución verde?
la producción masiva de alimentos, es decir, tumbar monte, habilitar tierras para cultivo y producir trigo, soya, alimentos. Y para lograr eso, ¿no es cierto?, y elevar los rendimientos en la agricultura, empiezan a generarse grandes usos de agroquímicos en el campo, digamos, de la agricultura. Pesticidas, herbicidas, ¿cómo se llama esto? Fertilizantes, todos ellos sintéticos, químicos, con muchos, digamos, propiedades contaminadoras y muchos de ellos persistentes, como el DDT, el aldrin, dieldrin, etcétera, ¿no? Que si bien te controlan la plaga, pero también te, digamos, contaminan el suelo, te contaminan el alimento y te contaminan las aguas también. Entonces eso vino a sumar a todo lo que ya se había generado en estos dos periodos. Entonces, todos estos jóvenes sería, digamos, las tres causas principales, probablemente hay otras causas más, pero estas serían las tres principales que han hecho que en el mundo se genere una problemática ambiental que, después vamos a ver, ha derivado en problemas ambientales específicos. ¿Ya? Un poco para justificar lo que sería que la revolución industrial es una de las causas para la problemática ambiental actual. Yo me encontré en el Deber, el 2016, una nota que salió de prensa ahí, ¿no es cierto?, donde precisamente se hablaba, y hablaban científicos del mundo, haciendo referencia a que todo lo que se está pasando en el mundo actualmente tiene su causa en la revolución industrial. Aquí está. ¿Ya? Entonces, está justificado, ¿no? Y los problemas globales serían estos, los que estamos teniendo ahora. Problemas globales ambientales específicos. Crecimiento de la población, aquí están los datos, fíjense, jóvenes. Yo tengo los datos hasta el 2008 nada más. 1970, fíjense, hace más o menos 50 años son, ¿no? Éramos en el mundo 1.700 millones de personas. El año 80, 10 años después, habíamos duplicado casi esa población a 3.000 millones. 14 años después, en 1994, otra vez casi duplicamos lo de 1980. Habíamos crecido a 5.500 millones de personas. Y el año 2000 ya habíamos llegado a los 6.000 millones. El 2008, 7.000. Y actualmente estamos sobrepasando los 7.500. Y para el 2050, jóvenes, las Naciones Unidas ya ha proyectado, vamos a ser 9.300 millones de personas en el mundo. Eso los está asustando a todos estos gamonales, estos que son millonarios, billonarios, diríamos así, que se están viendo perjudicados ellos más bien, y los grandes países, con el crecimiento exagerado de la población mundial. Y entonces algo hay que hacer, ¿no es cierto? Algo hay que hacer para detener ese crecimiento poblacional. ¿Que genera problemas ambientales? Claro que sí. Genera problemas ambientales el crecimiento de la población. ¿Por qué? Aquí lo estamos viviendo jóvenes. La gente de allá que ya no tiene recursos en el occidente se están viniendo a montones aquí, se están avasallando tierras, metiéndose al monte, tumbando bosque, monte, donde no deben tumbar. Lo han visto a los menonitas, han destrozado el área que les habían dado aquí en las tierras bajas del este, ahí estaban los menonitas. Estos menonitas son como la langosta, ¿no es cierto? Terminan una cosa, lo destruyen y brincan a otro lugar. Eso es lo que han hecho ahora con ese famoso puente que les he comentado, ¿verdad? Y van a entrar ahí, van a hacer pampa, van a terminar eso, porque no, esto no tienen cuidado con el medio ambiente. Van a hacer pampa rasa ahí y de ahí se van a ir a otro lado, van a ver. Entonces, eso está generando, no solo los menonitas, sino los cocaleros que se están viniendo aquí para pasar este problema de la población, población, ¿no es cierto?, a nuestra problemática específica. Eso está ocurriendo acá y no estamos poniéndole freno.
y más bien la estamos alentando desde el gobierno nacional, ¿verdad? ¿A qué se debe de que la población ha crecido? Se dice que la causa es la sobreproducción de alimentos. Obviamente hay mucho alimento en el mundo, ¿no es cierto? Y además al control de enfermedades. Por otro lado, la erosión y expansión de desiertos es otro problema ambiental grave en el mundo. Fíjense ustedes que nosotros a nivel de medio ambiente, desde que empezó a hablarse de medio ambiente en serio en este planeta, fue allá por el año 1970 más o menos. Desde esos años hasta ahora, hemos empezado en el mundo a regular, a hacer legislación ambiental para agua, para el aire, para la contaminación del agua, del aire, etcétera, pero nunca nos preocupamos del tema suelo. Y al suelo, con lo que habíamos dicho, esa producción masiva de alimentos, uso de agroquímicos, todo eso, le hemos dado mañana, tarde y tunda en el mundo entero y hemos empezado a degradar los suelos del mundo. Solo para darles un dato simplemente joven, nuestro país ahorita, Bolivia, después de un estudio que se hizo con la FAO, el 51% del territorio nacional ya está en proceso de degradación severa. Y entonces, ¿en qué termina un proceso de degradación de los suelos? En erosión inicialmente y después en desertización. Y empiezan a crecer los desiertos y en el mundo se están expandiendo los desiertos. ¿A qué se debe eso? Mal manejo agrícola, lo que les decía, la deforestación exagerada que hemos venido realizando en el mundo. Algunos le atribuyen también al cambio climático, pero lo cierto es que está dándose esta situación. Se están extinguiendo animales y plantas en el mundo. Cada día se pierden muchísimas especies de animales y plantas por diferentes causas. Aquí están algunas de ellas. La caza indiscriminada, la contaminación de las aguas y del aire, la contaminación del suelo, la pérdida de cobertura vegetal que está dejando a nuestras especies animales, por ejemplo, sin su hábitat correspondiente y entonces se están perdiendo. Se están, digamos, extinguiendo. Otro gran problema ambiental a nivel mundial, y para nadie es desconocido esto, es la contaminación de aguas. Van a ver ustedes cuando entremos a ver en nuestro país este problema de la contaminación de agua, las barbaridades que les voy a mostrar en imágenes jóvenes. No es de memoria que estoy hablando, y incluso esos problemas los conozco, porque en algunos de ellos, por ejemplo en La Paz, cuando yo era estudiante todavía, he participado en estudios que hemos realizado de algunos ríos que hasta a la fecha son ríos muertos. Un río muerto es aquel que ya no se lo puede recuperar por la contaminación exagerada que tiene. Eso vamos a hablar en su momento. Ahora estamos a nivel mundial, pero la contaminación de agua es un hecho. ¿Y por qué se contamina el agua? Descargas industriales, la explotación de hidrocarburos, la agricultura, la minería, la actividad doméstica que genera aguas residuales que se descargan al medio ambiente, a los ríos normalmente, lagunas, lagos, etcétera, sin tratamiento. ¿Ah? Eso está contaminando las aguas. La contaminación atmosférica también se está dando. Afortunadamente en Bolivia, porque no tenemos mucha industria, etcétera, nuestra contaminación atmosférica no es grande a comparación de otros países. ¿Pero qué genera la contaminación atmosférica? Principalmente, jóvenes, el transporte. Y de eso les voy a hablar un poquito más allá cuando hablemos de lo que es la inversión térmica, que en Bolivia tenemos también inversión térmica en una ciudad. Jodida la contaminación en Bolivia por esa situación del transporte y de las otras emisiones que vienen, por ejemplo, de la industria. La agricultura también genera emisiones contaminantes. La contaminación de suelos, otro problema ambiental global. ¿Por qué se genera esto? Por la agricultura, la industria, los derrames que se generan periódicamente en el mundo, petroleros o de camiones, sistemas que transportan sustancias químicas, las descargas alevosas que se hacen al suelo, digamos, ilegales,
Los residuos, la basura que se bota en cualquier lugar, no solamente basura sólida, sino también líquida, están degradando el suelo. ¿Quién dice, no, esto no es cierto, no es verdad esto? Jóvenes, aquí en Santa Cruz, Emacruz ha identificado 2.500 microbasurales en la ciudad. ¿Qué es un microbasural? Es una zona que está despejadita por ahí, por normalmente área verde, que la gente usa para ir a botar basura en la noche cuando no hay nadie y nadie lo ve. Y de la noche a la mañana, ahí aparece un basurero grande. Aquí lo estamos pasando eso. No es necesario irse al mundo para decir, verdad, ese es un problema. El cambio de clima también está metido aquí como un problema ambiental global por la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero que ustedes han dicho por la generación de emisiones de dióxido de carbono, metano y ese tipo de gases, ¿no? Y pues está también como último problema acá, no son los todos, les digo, es uno de los problemas, ¿no? Estos son unos cuantos nomás, por decirles lo más importante probablemente, está la generación de residuos sólidos. Díganme si esto no es una realidad en el mundo entero. Donde vayan, jóvenes, donde vayan, van a ver ustedes basura por todos lados. Excesivo consumismo en el mundo. No debemos consumir. Todos los días nos están bombardeando por la televisión con propagandas que nos impulsan a comprar cosas que no necesitamos, a consumir cosas que no necesitamos. Y eso va generando y sumando la problemática de la generación de residuos. Porque está comprobado que en un producto, por ejemplo, que viene envasado, ¿no es cierto? Solamente el 60% más o menos de ese producto es consumible. El 40% es basura. No tenemos falta, o sea, tenemos falta de educación en el consumo. Porque para ser consumidores tenemos que educarnos también. Y eso deberían ser programas que se generen en las escuelas. Yo he estado en los Estados Unidos, por ejemplo, allá he visto esos programas de apoyo a los estudiantes para generar ciudadanos conscientes que no compren cosas así innecesarias. Aún así, allá hay muchos problemas de ese tipo, del consumismo exagerado. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo esto son problemas que existen en el mundo. Y como les decía, si ustedes no entienden, no conocen que actualmente esto existe, es real esto, yo de nada sirve que yo hable de temas ambientales, de impactos ambientales, esas vainas, que ustedes no me van a entender probablemente. Entonces, primero, ubiquémonos en la problemática y después ya veamos lo demás, ¿no es cierto? Esto es lo que les decía, fíjense, de lo que es el crecimiento poblacional. Este es un esquema, una gráfica que se ha generado para la proyección del crecimiento poblacional en base a los datos que se tienen. Obviamente, hasta el 2020, que está aquí a la mitad entre 2000 y el 2050, este dato es correcto, ¿no? Fíjense, viendo a la gráfica, aquí digamos, estamos en los 7.000 más o menos, cerca de los 8.000 millones en estos momentos. Para el 2050 las Naciones Unidas dijeron que vamos a ser 9.300 millones de personas. Una barbaridad. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Carlos Hugo Molina, que es un intelectual cruceño, ¿no es cierto? Muy capo, yo realmente lo admiro mucho a Carlos Hugo. Es un tipo bien visionario, planificador, etc. Él dice, estamos todavía a tiempo en Bolivia y en Santa Cruz, porque Santa Cruz, jóvenes, va a ser la ciudad más poblada de aquí a unos años. Ya les voy a mostrar información y datos también, porque todo es con información y datos aquí. No es charle. No. Él dice de que si no hacemos un fortalecimiento de las ciudades intermedias, donde la gente no vea la necesidad de salir de esas ciudades y venirse a la ciudad para conseguir su sustento, nos vamos a joder la vida. ¿Ya? Y tener una ciudad, Santa Cruz, digamos, que actualmente está bordeando los 3 millones de personas, de aquí a unos años vamos a hacer 4 millones, es muchísimos problemas, jóvenes. Problemas de agua, de residuos, de transporte, de todo. Ese problema va a ser.
¿Cómo lo vamos a solucionar? Nadie está haciendo absolutamente nada para evitar que se genere en el futuro próximo ya ese problema. Entonces, acuérdense de mí que yo manejaba el único programa de aguas subterráneas de Bolivia, lo tenía yo en la gobernación, 10 años he trabajado en ese programa. Tengo información que a mí me pone la piel de gallina cuando todas las investigaciones que yo he hecho me muestran de que, y además Aguapac también, que ya les voy a mostrar datos un poquito más allá, muestran que de aquí unos añitos, ¿no? Unos añitos, probablemente un par de años, jóvenes, vamos a tener problemas de dotación de agua ya en Santa Cruz. Entonces, la cosa es jodida, ¿no? O sea, no es nomás decir, para algunos, decir, Santa Cruz va a tener 4 millones de habitantes de aquí 2 años. Sacan pecho, dicen, oye, somos el departamento más poblado de Bolivia, la primera, como todo. Bueno, no se dan cuenta que esos problemas no va a tener. Y fíjense acá abajo, esto coincide este crecimiento poblacional con lo que es el crecimiento, o si ustedes quieren, la denominada revolución de la energía, que es justamente en el periodo de mayor crecimiento poblacional. Más crecimiento de gente en el mundo, más consumo de energía. Otro problema, ¿no? Hemos hablado que las ciudades están creciendo. Cada vez más hay megaciudades. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo del área rural a la ciudad. ¿Qué es una megaciudad? Y esto es las megaciudades que existían en el año 2000. Han pasado 20 años, jóvenes, y seguramente ya la lista se ha incrementado. Una megaciudad es una ciudad que ha sobrepasado los 10 millones de habitantes. Fíjense ustedes, si analizamos este mapa donde está rojito, letras rojas, esas son megaciudades. Y si uno se da cuenta y ve, dice, miércoles, las ciudades están creciendo más en los países en vías de desarrollo. Miren, Latinoamérica, África, la India, el Asia pobre, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y parte del Medio Oriente. Las ciudades o los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Rusia, todo ahí, fíjense ustedes, ¿qué crecimiento tienen sus ciudades? No están creciendo. Nosotros nos estamos jodiendo la vida con ese crecimiento poblacional exagerado. Entonces, cuando se ve esta información y Carlos Hugo Molina dice, carajo, que no nos pase en Bolivia esa situación y fortalezcamos las ciudades intermedias, pues uno les da la razón. Tienen razón, dicen. Ciudad de México, no sé si ustedes conocen, yo conozco, he ido a hacer un curso allá el año 2014 a Ciudad de México. Es un monstruo, joven. Ahorita debe estar bordeando los 24 millones de personas allá. ¿Ah? Es un monstruo. Nosotros apenas tenemos como país 11 millones y allá tienen el doble. En una sola ciudad. ¿Se imaginan eso? Lo mismo está Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, que ya han sobrepasado los 10 millones hace rato. Y los próximos van a ser Lima, Bogotá, esas ciudades, ¿no es cierto? Que van a crecer así, a ese ritmo. Entonces, son problemas, jóvenes. Fíjense, esto es México. Esto me he bajado de la internet. Cuando vi esta foto, yo dije, ¿qué es esto? ¿Un basurero? Dije, no, estos son, miren ustedes, son villas ahí en Ciudad de México. Datos de las Naciones Unidas sobre el crecimiento de la población mundial. Ya lo hemos visto y ya les he dicho también de que el mayor, digamos, flujo migratorio a las ciudades se está dando precisamente en nuestros países, en los países en desarrollo, consumiendo las ciudades grandes cantidades de agua, de energía, el transporte se complica, en fin. Problemas, jóvenes. ¿Ya? Eso está derivando en problemas ambientales. Hemos hablado entre algunos de los problemas de la extinción de animales. ¿Ya? Según esta información que me encontré de esta fuente que dice acá, desde 1600 están desapareciendo las especies.
desde que se ha empezado a hacer la identificación. ¿Cuáles son las causas principales? Esta de acá, fíjense, la introducción de especies. ¿Qué significa introducir especies? Llevar una especie de un hábitat a otro hábitat que no es el suyo. Entonces, uno cuando ve, la miércoles, mira, esto es lo que genera. Y evidentemente tenemos ejemplos incluso a nivel nacional. Cuando uno va a La Paz, jóvenes, y se va al lago Titicaca, como un centro turístico que hay que conocer, muy bonito, hermoso, lo que ustedes quieran, aunque muy contaminado ya es el lago por todas las aguas de los baños que salen de la ciudad de Cotoca hacia el lago, ¿no es cierto? Si alguien ha ido, se ha dado cuenta de eso. Pues allá, cuando uno llega a Copacabana, ¿no es cierto? Lo primero que hace para cuando quiere comer es pedirse una trucha. Bueno, pues yo no sabía, cuando no sabía y no conocía todavía, después me enteré que la trucha no es una especie natural del lago Titicaca. Algún despistado de eso había venido y había dicho, voy a sembrar trucha para producir acá, en el lago. Metió las truchas y esa trucha hizo desaparecer como 2 o 3 especies de peces que habían en el lago, que ahora ya no existen. O sea, no es nomás llevar una especie de un lugar a otro, ¿no? Decía, ay, qué bonito, me gusta como hizo Pablo Escobar, ¿no? El narcotraficante, ustedes saben, tenía su propio zoológico africano, tenía leones, tigres, hipopótamos que se han empezado a reproducir como conejos allá en Colombia y ahora son un problema. ¿Ya? No es nomás así. Entonces, esa actividad de introducir especies de un lugar a otro es la primer causa de extinción de animales. Después viene la destrucción de los hábitats, deforestar, hacer ciudades ahí, etcétera. Los animales se van a ir y van a morir, se van a desaparecer. La caza, ni qué diga, ¿no? La caza también está ahí metida entre las causas principales, ¿no? Para la desaparición de especies. Estos son datos de la FAO que yo les estoy mostrando para mostrarles la desaparición de especies, pero esta vez forestales, jóvenes. Resulta que la FAO ha hecho estudios y ha sacado un informe, ¿no es cierto?, haciendo notar de que en el mundo se está deforestando, pero a niveles exagerados, y las regiones que más deforestación están sufriendo son las regiones de clima templado y ahora las de clima tropical. Ahí tenemos nosotros nuestra zona oriental acá, que sí, señores, está, digamos, deforestándose bastante, lo mismo que el Brasil, por ejemplo, ¿no? Por si acaso, nuestro país ahorita, a nivel mundial, no sé si es el tercero o el cuarto con mayor deforestación mundial. Hemos hablado de la degradación de los suelos y el problema de los suelos. Este es un mapa, aunque sea un poco antiguito, pero que nos muestra la realidad de lo que está pasando. Cuando ustedes vean un mapa, jóvenes, así, siempre se van a dar cuenta que las zonas que tienen conflicto o problemas aparecen siempre en rojo. Y después va degradándose el color, ¿no? Rojo, anaranjadito, amarillo y así sucesivamente. Las zonas celestes o verdes son las zonas muy buenas, digamos, ¿no? Terrenos que son estables en este caso. Entonces fíjense en Bolivia, porque yo siempre cuando veo un mapa así para estudiar algo, o sea, algún problema, siempre me voy a mi país, ¿no es cierto? A ver a mi país primeramente. Este es Bolivia acá, y fíjense la parte del altiplano y valles, está ya con problemas de degradación. Severa, grave, aquí dice áreas con riesgo grave, fíjense, esta parte de aquí. Ni qué se diga de esta zona en África. Miren, en México y en México, en Centroamérica, es jodida la situación. Y en los Estados Unidos también. En todo el mundo. ¿Por qué? Como les dije hace rato, no le dimos importancia al problema de los suelos. Y ahí está la situación. Hemos hablado de agua también, la calidad del agua en el mundo, ¿no es cierto? Que está degradándose la calidad por contaminación, evidentemente. Fíjense este dato que a mí me horrorizó. Actualmente en el mundo, de las 7.000 personas más o menos que somos, 1.800 millones de personas están tomando agua contaminada con caca, jóvenes.
con caca. Y no quiero irme muy lejos, muy lejos. Vamos a nuestro país. Yo he estudiado el río Piraí, he estudiado mi río, que es el río Parapetí, he estudiado el río Grande, hemos estudiado el río Choqueyapu. Es que ese no es un río, ese es una cloaca. Pero los ríos Piraí, Grande, Parapetí, esos son ríos verdaderos. Jóvenes, hay contaminación seria y ahí. ¿Ya? Hablando de nuestro país. Por tanto, esto es una realidad. Este es un mapa que nos muestra la cantidad total per cápita de fuentes de agua renovable que tenemos en el mundo. Ese es otro problema que tenemos en el mundo. ¿Quién sabe y conoce sobre el tema de agua en el mundo? Va a coincidir conmigo de que el agua que tenemos disponible para poder consumir, jóvenes, es menos del 1% del total de agua que tenemos. La mayor cantidad de agua es agua salada. Después están los glaciares, el agua de lluvia, las aguas de ríos, lagos, lagunas, etcétera, que son aguas superficiales, y las aguas subterráneas. De todas esas fuentes de agua, en el mundo un 90%, 95% me animaría a decir yo, consume agua subterránea. ¿Qué consumimos en Santa Cruz? Agua subterránea. ¿No es cierto? Afortunadamente, fíjense, este es un mapa donde nos muestra dónde hay mayor cantidad de fuentes de agua. Y nuestro continente está muy favorecido por esa situación. Cualquiera puede decir, yo no me preocupa entonces, porque miren aquí tanta cantidad de agua que tenemos y fuentes de agua para consumo. Sí, señor, tenemos. Pero ¿cuál es el problema? Lo estamos degradando la calidad de esa agua. Y ya les acabo de decir, aquí en Santa Cruz, Piraí, Grande, Parapetí, contaminado está. Y si yo quiero echar mano de esas aguas, porque más allá, ya les decía, no vamos a tener agua subterránea aquí para poder tomar. Nos va a faltar, joven. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿O racionar? O no sé, pues. Carlos Hugo Molina dice, tendríamos que traer agua desde el Río Grande. Ajá, perfecto. Miren ustedes cuántos kilómetros traer desde allá. No solamente es traer y ponerla en tu pila, hay que tratarla. Y hacer tratamiento de aguas es caro. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Ni qué se diga de esta zona. Miren esta zona roja de aquí, donde no hay agua ya, joven. Medio Oriente se está agotando el agua. Y lamentablemente esta zona de acá son pues guerreros. Estos pelean de todo y de nada, principalmente por la religión. Ahora le van a sumar ahí también el tema del agua. Se van a fundir a tiros esto por las fuentes de agua, acuérdense. Es más, como ya aquí en España, por ejemplo, yo conozco la realidad de España, de Francia, de Portugal, esos países, ya no tienen fuentes de agua, se la están agotando su agua. ¿Qué están haciendo? Están al mar, le están sacando agua con tecnologías que se llaman de ósmosis inversa para poder potabilizar esa agua del mar. Detener las sales y potabilizar. Carísimo. Carísimo. Entonces este problema es serio. Mapa de fuentes de agua, de recursos hídricos renovables que ya han sido explotados. Nuevamente, Sudamérica estamos bien. México y Estados Unidos están jodidos. Ya están empezando a tener problemas. Peor los de acá, fíjense, zona roja, como les dije. Serio es este problema. Y esto para terminar en el tema agua. En el mundo, jóvenes, en el mundo hemos dicho que las aguas subterráneas son las que más se consumen. La Universidad de California y la NASA han hecho un estudio de todos los acuíferos que existirían en el mundo, que son de importancia internacional, y han descubierto que hay 37 acuíferos en todo el planeta, de los cuales la mayoría de las poblaciones de los países del mundo están consumiendo. De esos 37, 21 ya están con problemas. Y de esos 37, 13 ya están out, ya no tienen agua.
¿Dónde son esas zonas de los 13? Medio Oriente, Arabia, esos lugares y parte del África. Ya no tienen agua, jóvenes. Eso está pasando en el mundo. Y es más, miren esta noticia de acá que me llegó el año 2017. En este boletín que yo estoy suscrito, dice prácticamente todos los acuíferos del mundo van a desaparecer para el 2050. De aquí 30 años, los que están proyectando el tema del agua, dice que vamos a cagar pilas, jóvenes. Estamos jodidos. Y dentro de eso hay muchos países de Europa y Estados Unidos dentro de algunas de sus ciudades que ya les voy a mostrar cómo están. Miren, por ejemplo, Texas, Nuevo México, Oklahoma, ellos ya tienen problemas. Y es más, yo en el manejo que tenía de mi programa de aguas subterráneas aquí en Santa Cruz, me hice traer una vez un experto desde México para que me dé una charla, una conferencia aquí en Santa Cruz, en la gobernación. Tuvieron presentes toditas las cooperativas de agua, universidades, etcétera. Ahí este señor en su exposición mostró esta diapositiva. Yo cuando vi esa diapositiva y explicó lo que significaba esto, era algo que yo estaba haciendo en Santa Cruz ya, estaba queriendo hacer. Yo le dije a él, ¿puedo usar esa tu diapositiva? Claro, me dijo, no hay ningún problema. Miren lo que están haciendo ahorita en Texas. Este es un reporte, así como todos los días te dan en la televisión el reporte del clima, ¿no es cierto? La temperatura está así, la mínima, la máxima, no va a llover, vientos de tal, todo eso. En Estados Unidos, aparte de darte ese dato, esa información, te están reportando los niveles estáticos de agua subterránea. ¿Entienden? Ellos monitorean, tienen redes de monitoreo que yo había creado también aquí en Santa Cruz, en el departamento, con pozos de monitoreo que había construido y había comprado equipos que me medían precisamente cada minuto, si yo quería, cómo estaba el nivel estático de mi agua aquí en Santa Cruz. Toda esa información yo la estaba por generar, pero me cerraron el programa por culpa de una huevona que estaba fungiendo ahí de secretaria de Desarrollo Sostenible, una abogada que no entiende un carajo de partes técnicas, y entonces cerró el programa. Todas las cooperativas de agua les reclamaron, le dijeron, ¿cómo va a cerrar ese programa? El ingeniero está empezando a trabajar en esta cuestión que es de suma importancia para las cooperativas, y usted viene y lo cierra el programa. No escuchó razón alguna y lo cerró. Y ahí quedé a medias con esto que aquí les estoy mostrando. Esto es lo que yo quería hacer. Este señor está dando reportes de los niveles estáticos de agua. El nivel alto, el nivel bajo y el nivel promedio. Aquí lo tiene determinado. Esto es lo que ellos controlan. El día que estaba dando el dato, estaba en 652,9 pies. Fíjense ustedes, el nivel estático de agua subterránea, o sea, por debajo del promedio. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que hay problemas, ¿no? En este día seguramente había problemas y la empresa de agua o el gobernador del estado o de la ciudad, el alcalde, qué sé yo, o el del estado, en realidad que sería aquí, Texas, ¿no es cierto? Entonces, han tenido que tomar medidas, pues, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas que se tendrían que tomar? Racionamiento, jóvenes. Racionamiento de agua. Tales días va a haber agua, tales días no va a haber agua, etc. Miren esta realidad que estamos viviendo. Y esto lo podemos pasar también nosotros acá. Esto ocurrió en Santa Cruz, esto está pasando en Santa Cruz para que vean lo que estamos pasando en nuestro departamento. Estos datos que ustedes ven aquí son de población, de crecimiento de la población en Santa Cruz, proyectado al 2025. Si ustedes recuerdan, en el 2012 se hizo un censo en Bolivia. Miren ustedes, ese censo en Bolivia, si ustedes ven la información del censo, nos daban 2.300.000, 2 millones y pico, poquito más de 2 millones de población en el departamento. Mintiéndonos porque ese censo que se hizo ese año fue totalmente amañado, ¿ya? Politizado para perjudicarnos a nosotros los cruceños principalmente.
¿Por qué? Porque nos hicieron aparecer como con una población que no era la real. ¿Y por qué? Para no darnos recursos, porque ustedes saben los recursos que se pasan a los departamentos se hacen en función de población. Por tanto, nos quitaron. Miren, se jodió todito el censo, esa es la información que debería generarse. Un censo es tremendamente importante, jóvenes, para planificar con esa información diferentes aspectos de desarrollo y todo eso. A ver, Che. ¿Ya? Y entonces hemos perdido una década, porque cada 10 años se deben hacer los censos. Hemos perdido una década. Ahora el 2022, este año, tenemos que hacer el nuevo censo. Ojalá lo hagamos bien. Está planificado más o menos para noviembre. Pero este dato de acá, por ejemplo, nada que ver. La gobernación hizo su cálculo y dijo, no somos 2.100.000, creo que nos habían puesto. Somos 2.650.000. Y proyectando al 2025, el 2025, o sea, de aquí 3 añitos, jóvenes, vamos a llegar a los 5 millones, un poco más de habitantes en el departamento, donde más o menos 3,5 millones a 4 millones van a vivir en Santa Cruz y sus alrededores. Problemas, principalmente de agua. ¿Será así? Miren esto. Este es un estudio que hizo Saguapac el año 2000. El año 2000 se contrató una consultora israelita para que le haga un estudio y determine cuál era la relación que había de la oferta de agua. Ustedes saben que el acuífero, lo que tenemos de agua bajo tierra, es como tener un vaso con agua, digamos, con un volumen X, ¿no es cierto? El cual tiene, si ustedes quieren, una entradita para recargar lo que va a ir sacándose de ese vaso. ¿Ya? Entonces, la oferta de agua está acá, en esta línea azul. Eso no debería cambiar, ¿no es cierto? Si es que realmente manejamos bien el agua, no debería cambiar. Y la demanda es el consumo que se hace de la agua que tenemos aquí en el subsuelo en Santa Cruz. Los israelitas le dijeron a Saguapac, tu demanda se va a equilibrar con la oferta el año 2017, o sea, hace 5 años atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tenés de disponibilidad de agua bajo tierra, cabalito va a ser para la cantidad de gente que tenés viviendo acá. Vas a poder cubrir exactamente tu oferta, digamos, o tu demanda con la oferta que tenés. Pasado ese año, ya la demanda excede la oferta y entonces aquí ya hay problemas. ¿Entienden? Ya hay deficiencia de agua. Se asustaron los de Saguapac, dijeron el 2017, miércoles, ¿ahora qué vamos a hacer? Contrataron otra consultora para que les revise toda la información que habían generado los israelitas y les digan si realmente era cierto esto. La nueva consultora les dijo, no señores, no va a ocurrir eso en 2017, eso va a ocurrir en 2022, o sea, este año. ¿Qué quiere decir eso? Que para el 2023, 2024 o 2025, donde la población va a crecer exageradamente para nosotros este año, ya la oferta de agua va a ser mucho menor que la demanda de agua que tengamos. ¿Qué significa eso? Racionamiento, joven. Acuérdense de mí, racionamiento. Vamos a tener que nosotros concientizarnos en usar bien el agua, joven. Tenemos que usar bien el agua. Si no, vamos a tener problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, este problema es serio. Y de ahí que, como efectos globales, ¿no?, de toda esta problemática, todo este análisis que hemos venido haciendo, actualmente como efectos globales se está hablando de estos 4 de aquí que serían los más importantes, ¿no? Lo que han dicho ustedes ya, el calentamiento global o cambio climático actualmente, el agotamiento de la capa de ozono, que se ha hablado bastante de esto también, y porque por esta razón la radiación ultravioleta está viniendo a la Tierra, mucho cáncer, etc., ¿no?
Esto yo tengo ya mis dudas y de esto también, de estos dos puntos, pero bueno, no importa, lo vamos a tomar como que son verdad. Lo que sí para mí es verdad es de esto, de la lluvia ácida. Ese es un hecho. Cualquiera puede ver si la lluvia realmente está ácida. Si a ustedes les da la gana de saber en un día de lluvia en Santa Cruz si la lluvia tiene acidez o no, agarran agüita de lluvia, le ponen el pHímetro, miden el pH y ya está. Si el pH es menor a 7, entonces el agua es ácida, pues, ¿no? Así de fácil. Y en varios países del mundo, el pH ya está exageradamente elevado. Y también están creciendo los niveles de componentes tóxicos en el medio ambiente. ¿Dónde no hay componentes tóxicos en el aire, en la basura, que va a parar al suelo, al agua, etcétera, etcétera, joven? Entonces son efectos globales que estamos viviendo en el mundo. Si quieren ver imágenes, les voy a empezar a mostrar imágenes. Estas son algunas imágenes que nos muestran sobre el tema de la destrucción del ozono. Lo de arriba son imágenes con pocos problemas de destrucción de la capa de ozono y aquí abajo con un problema ya grande, ¿no? El año 2000. Muchos dicen, muchos dicen agujero de ozono, dicen, ¿no? El agujero de la capa de ozono. No es un agujero, jóvenes, que se forma, ¿no? Lo que pasa es que el ozono está medido en unidades Dobson y eso es un espesor muy pequeñito que se tiene de ese gas que actúa como filtro a la radiación ultravioleta. Lo que ocurre no es que se rompe esto, sino que se disminuye el espesor acá en esta zona de la Antártida, por ejemplo, del ozono. Eso es lo que se dice, ¿no? Y eso estaría generando de que la radiación ultravioleta penetre por ahí de manera exagerada, digamos, ¿no? O sea, no está actuando como filtro. ¿Por qué? Porque el espesor ha disminuido considerablemente. Y estos son datos históricos que se vienen generando, donde hay puntos, digamos, de mucha baja que nadie explica acá, pero eso lo vamos a dejar así. La lluvia ácida. ¿Cómo se genera la lluvia ácida? Por las emisiones de gases que pueden venir del sector industrial o del transporte también, joven, ¿no? De nuestros domicilios inclusive. Sale al aire, como por ejemplo, peor todavía si nuestro combustible tiene mucho azufre, se va a generar dióxido de azufre o se van a generar óxidos de nitrógeno, que van a ir a parar al aire. En el aire eso va a ir viajando con los vientos por la atmósfera, ¿no es cierto? Y va a interactuar con la radiación del sol y eso se puede transformar, lo que sale de acá como contaminación primaria se puede transformar en un contaminante secundario. O sea, el dióxido de azufre que sale por acá inicialmente se puede transformar acá en trióxido de azufre y es facilito que el trióxido de azufre reaccione con la humedad de las nubes inclusive que tiene acá, eso es agua, y se forme el ácido sulfúrico o en el caso de los gases nitrosos, el ácido nítrico. Y esos son ácidos, jóvenes, que están aquí en la atmósfera y que cuando llueve caen esos ácidos a la tierra como lluvia ácida. ¿Está pasando eso? Sí está pasando. ¿Dónde el problema es grave? En Europa Central, fíjense, Holanda, Alemania, Suiza, Eslovaquia, Gran Bretaña, Suecia, tienen problemas severos ahorita ya, donde más, por lluvia ácida, ¿no? Donde más del 25% de su bosque está destruido ya por la lluvia ácida. Francia, Bélgica, Polonia, Suecia, Austria, esos otros países con verde clarito, están entre el 15 al 25% destruidos sus bosques por la lluvia ácida. Hungría, menos del 15%. Los otros países como Italia, España, Portugal, etcétera, no existen datos ahorita. Pero de lo que sí se tiene claro es que el problema grave de la lluvia ácida está en la Europa Central. En Estados Unidos, pues, ellos sí están peor. Miren el mapa de los Estados Unidos. En lo que es lluvia ácida. Esta es la parte centro-este de los Estados Unidos, una región altamente productiva, industrial, lo que ustedes quieran.
Miren los niveles en el rango de pH que ya se tiene acá. Hasta ya se tiene lluvias con pH 4,4. Eso es altamente ácido, jóvenes, ya. 4,4, 4,5, 4,6, 4,8. Fíjense ese mapa. Eso es una realidad. ¿En Bolivia hemos hecho estos estudios? No hemos hecho. Había que hacer, ¿no es cierto? La deforestación y degradación del bosque, fíjense ustedes, por lo constante, quema, chaqueo, incendios forestales, la mayoría de los cuales son incendios naturales. No nos olvidemos del incendio grande que tuvimos el año 2019 aquí en Bolivia, ¿no? Más de 5 millones de hectáreas hemos quemado. Y digo hemos quemado porque eso no fue natural, eso fue provocado. Destrucción de bosques, con contaminación obviamente no solamente del aire, sino del agua, primero del suelo y después del agua. Porque toda la ceniza que queda, fíjense acá, cuando llueve después se arrastra y va a llegar a los cuerpos de agua, contaminándolo. Aquí está el efecto de la lluvia ácida, fíjense, este bosque que estaba bien antes, aquí está quemadísimo por la lluvia ácida. El uso del suelo, fíjense ustedes, destruyendo bosques, esto es en Indonesia. Todo un bosque destruido, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de plantar palma para aprovechar esto como aceite, ¿ya? Para producir aceite. Estamos cometiendo, pero acciones que son realmente devastadoras, jóvenes. Miren, este es un bosque de los Estados Unidos en el estado de Oregón. 99% del bosque está así, destruido. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Simple aprovechamiento a lo bruto sin hacer reforestación, por ejemplo. Sin preocuparse de que debería plantarse y regenerarse el bosque. Resultado, suelos totalmente erosionados, degradados y seguramente con miras a que se desertifique. Cuando vi esta foto dije yo, ¿qué es esto? ¿Es un bosque? Dije, fíjense jóvenes, esta es un área petrolera en California. Desde el año 1800 está siendo explotado. Miren los burritos acá. Bombas son estos. Una barbaridad. Mapa de expansión de desiertos, que de alguna manera creo que ya les he mostrado. Todas las áreas rojas, áreas donde los desiertos están creciendo en el mundo. Estados Unidos, México, Centroamérica, todo lo que es parte de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, acá. África, como no, esto es una región altamente desértica, pero también tenemos en el Medio Oriente y se está pasando acá, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser el Asia. Y aquí Australia, ¿no es cierto?, altamente degradado su suelo con desierto. Contaminación de agua por todo lado, de todas formas, basura, descargas, digamos así, domésticas, industriales, mineras, basura igual acá, o descargas alevosas ¿cómo se llama?, de cisternas que llevan aguas contaminadas y lo descargan directamente al río. En Santa Cruz teníamos muchos problemas de este tipo con la limpieza de las empresas que limpiaban, ¿cómo se llama?, tanques sépticos, ¿no es cierto?, sistemas sépticos. Toda esa subcarga que limpiaban, antes no había control, directamente al río lo descargaban. Este es un río en Mongolia, fíjense, este es un nativo que vive ahí, al lado del río. No puede aguantar el olor que este río de acá tiene. ¿Ah? Fíjense ustedes. Hemos dicho contaminación de suelo, minería, descargas de líquidos, derrames. Esto de aquí es China, fíjense, todo esto de acá son turriles que tienen residuos radioactivos que han ido a tirarlos estos chinos cochinos al monte, en estos turriles. Obviamente todo esto está contaminado y peligrosamente. Yo pensé que en China nomás ocurría esto. Miren lo que me pillé allá en el trabajo que tuve con el sector petrolero. En Bolivia es esto, en el sector sur.
Campo Porvenir se llama este de acá, en cerca de Villamonte, un poco más allá. Miren esta cochinada que yo me encontré, que se generó un problema por esto. Yo trabajaba ahí como, si ustedes quieren, yo era un fiscal ambiental que hacía el control a todinga las empresas petroleras, y me pillé en una de mis visitas a esta situación. Claro, obviamente los hice limpiar, recoger, almacenar bien todo eso, ¿no? Alberta, Canadá, problemas mineros y desechos tóxicos. Fíjense esta barbaridad. En Canadá, que se supone que es un país altamente adelantado y ambientalmente también, digamos, bien controlado, ni idea, miren esto. La generación de residuos, que ya dijimos que es un problema. Me gustó esta foto porque fíjense, aquí tenemos el planeta Tierra sumergido en un mar de basura. Es que eso se está generando en el mundo, en todos lados. El que no cree eso, fíjense, hay ciudades del primer mundo, inclusive, como lo llaman así, con basureros que están cerca de esas ciudades. Y esto es más terrible todavía en ciudades de países en vías de desarrollo, donde se está creciendo las ciudades, pero tremendamente. África, Asia, Sudamérica, en fin, todo esto de acá, fíjense, miren esa barbaridad. Así está el mundo. Esta es una fotito del deber, que les pongo del deber, de una noticia que salió el 2019, hace 2 años si ustedes quieren, haciendo un análisis de lo que estaba pasando con la basura en Santa Cruz. Miren esto de acá, 51 de los 56 municipios que tenemos acá en Santa Cruz tiran su basura en botaderos a cielo abierto. Con esto, ¿qué más podemos decir? Esto pasa en Santa Cruz, el departamento más desarrollado. ¿Se imaginan lo que está pasando en Cochabamba, en Potosí, en todos esos, Oruro, La Paz? Es un desastre. Datos que nos muestran la realidad, ¿no? Donde aquí están los municipios que probablemente tienen proyectos, algunos con licencia ya para manejar en relleno sanitario. La mayoría no tienen ni proyectos siquiera. Fíjense esta noticia de encima basura. Esta mancha roja que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Es más o menos esto una animación, si ustedes quieren, de lo que estaría pasando con una isla de basura de plástico que está viajando por los mares del mundo. Fíjense ustedes, son 6 millones de toneladas de plástico, y la superficie de esta isla que se ha formado acá supera, si ustedes quieren, la superficie que tiene nuestro país, Bolivia. O sea, estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es basura, jóvenes. Y esto se estaba acercando a las costas de los Estados Unidos. Y por esa razón es que aquí, en función de eso, un muchacho de 18 años de los Estados Unidos ha generado un proyecto para recuperar este material y reciclar. Ese muchacho se está haciendo harta plata con ese proyecto. Pero hasta que, ¿cómo se llama? Pero yo creo que no le va a dar el tiempo para sacar todo este plástico, de manera que esto va a seguir viajando con las corrientes marinas, se va a ir a otro lugar y va a ir desplazándose por el mundo. La basura electrónica, pucha, ese es otro problema. El nuevo problema, jóvenes, en tema basura, ¿no? Plástico ya sabemos que es un problema, pero este es el nuevo problema. Fíjense, componentes electrónicos de diferentes equipos, aparatos, computadoras, máquinas de escribir, todo lo que es procesadores. Miren, en China lo están explotando esto, pero de manera, pero una barbaridad. Les voy a mostrar aquí, miren, esto es China. ¿Qué hace la gente allá? Porque hay harta pobreza. Recuperan todos esos materiales para sacarle los cablecitos, reciclar los cablecitos de cobre, recuperar el oro que tienen ciertos componentes, ¿no es cierto?, de estos aparatos. Usan martillos para romper esto, y no se dan cuenta, ellos son ignorantes obviamente, que estos vidrios que tienen acá tienen recubrimientos de plomo, ¿ya? De plomo. Como no saben, eso agarran,
una vez que recuperan los materiales de cables y oro de acá, ese residuo lo botan a los canales, fíjense, y cuando llueve, todo el plomo que tiene esos materiales se va a los cuerpos de agua. Y el plomo es causa de enfermedades graves de salud joven. China, fíjense ustedes, China. Cada vez más se ve esto, ¿verdad? Sin ir lejos, si ustedes, no sé si alguno tiene alguna de estas computadoras, ¿no? Que son ya grandotas. Ahora ya uno usa laptop nomás, ¿no? O la, ¿cómo se llama? O la de mano, ¿no? Tablets, etcétera. Pero yo tengo, por ejemplo, 2 computadoras, 2 televisores así viejos que ya están fregados, ahí los tengo almacenados, un montón de teclados, mouse, que están ahí, procesadores, que los tengo ahí, no sé qué hacer. En mi casa, imagínense ustedes en otros lugares, en empresas, etcétera. Los celulares. Los celulares, otro problema mundial. ¿Qué se va a hacer con estos celulares? Un montón hay en el mundo, ahorita es basura. Lo importante de esto es saber también, pero jóvenes, que estos residuos tienen recursos. Por ejemplo, los celulares tienen más oro que las minas de oro. Ahorita les voy a mostrar datos, miren. Aquí está. Estos son datos de Bolivia, de que el año 2015, 33.000 toneladas de desechos tecnológicos habíamos generado en Bolivia. Ahora estamos bordeando las 80.000 toneladas, llegando casi a las 100.000 toneladas, por ejemplo, de desechos así, tecnológicos. Pero lo interesante de esto, que es en el caso de los celulares, fíjense acá, en este circulito amarillo de acá, dice, ¿no? 1 tonelada de una mina de oro, tierra que se saca para lavar oro, contiene 5 gramos de oro. 5 gramos nada más, 1 tonelada. Mientras que 1 tonelada de teléfonos celulares contiene 400 gramos de oro. Entonces, la gente se ha dado cuenta de eso y en el mundo están recuperando oro de los celulares. La contaminación atmosférica, problema, la natural, miren ustedes, ¿no? Volcanes. En el año pasado hemos tenido una gran actividad volcánica en el mundo, jóvenes. Ustedes saben eso, ¿no? Gran actividad volcánica. Cada volcán de esto emite contaminación que puede ser lo que un país entero emita durante años, jóvenes. Por tanto, la contaminación natural, volcanes, incendios forestales, etcétera, al aire, contaminación al aire es grande. A eso sumémosles lo que nosotros generamos con nuestras actividades humanas, o sea, el problema es serio. Esto de la contaminación atmosférica afecta ciudades por el problema de la inversión térmica. Fíjense acá, esto es Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene un problema serio de inversión térmica. Está en un valle, fíjense, es un valle, hay cerros que rodean acá, y eso es lo que genera la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Como su nombre lo indica. No les voy a preguntar ahorita a ustedes, pero espero que sepan que cuando uno va ascendiendo verticalmente hacia una atmósfera, la temperatura cada vez va disminuyendo, a razón de 1000 o de 4 a 5 grados por cada 1000 metros que uno asciende. ¿Entienden? Así más o menos se reduce la temperatura. Entonces, eso es un gradiente, se genera un gradiente de temperatura normal, de manera que si aquí hay una emisión de gases atmosféricos, ¿no?, contaminantes, ese gradiente térmico va a hacer que la contaminación ascienda, hasta que va a encontrar una corriente de aire y se va a ir con el aire, con el viento. ¿Qué pasa en estas ciudades donde hay inversión térmica? Resulta que en una capa de aire, la temperatura, en vez de ser menor que la de aquí abajo, es mayor. Por eso se llama inversión térmica. Ese hecho se genera un sándwich acá, ¿no? Frío, calor, frío. Eso genera la inversión. ¿Y eso qué genera? Que en vez de que los gases se vayan dispersando verticalmente hacia arriba, se mantienen atrapados ahí. Y entonces, en la noche, esa inversión baja cerca de la ciudad, cerquita de la ciudad. Y la contaminación se atrapa ahí. Muy peligroso.
En el mundo, en Londres, por ejemplo, el año 1952, por inversión térmica murieron en una sola noche 3.500 personas. Cochabamba, lo mismo tiene Cochabamba, por ejemplo, el mismo problema de Santiago, el mismo problema que también lo tiene, voy a encender mi lucecita, que también lo tiene, jóvenes, México, por ejemplo. Yo estuve allá y es real esto. ¿Ah? Real, jóvenes, real es. Por esa razón en México, por este problema de la inversión térmica, y en Santiago de Chile también, tienen programas digamos, de movimiento vehicular que está definido para ciertos días. Placas impares tales días, placas pares tal día. Así manejan, jóvenes, para evitar estos problemas de exagerada contaminación por la inversión térmica. Problema grave. Y terminaré con esto, jóvenes, lo del cambio climático, que ya sabemos por qué se genera, y eso a su vez está generando en el mundo, dicen deshielo, ¿no es cierto? La Antártida se va a derretir, está generando tsunamis, ese tipo de cosas, ¿no? Está derritiéndose los glaciares, eso nos están mostrando, ¿no? Esto es New Orleans, en el periodo que ocurrió un tsunami, casi se pierde todita la ciudad, ¿no? Yo estuve ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando estudié en los Estados Unidos, parte de mis estudios la hice ahí en el estado de Missouri, o de Luisiana, perdón, ¿no? Ahí en la Universidad del Sur de Luisiana, ahí estudié, y cada vez iba a New Orleans. Entonces, miren, esa ciudad hermosa quedó enterrada así en agua por estos problemas, ¿no? Y bueno, los que nos quieren convencer del calentamiento global nos ponen estas imágenes, ¿no? Para decirnos de que antes las señoritas usaban ropas así porque no era muy caliente el clima, y ahora estamos acá, ¿no? En este nivel, ¿no? Y el mapa, para terminar esto, el mapa mundial. De seguir esto así, nos dicen, este es el mapa hoy en día y el día de mañana será así. ¿Ya? O sea, el nivel de agua va a subir tanto, ¿no es cierto? De manera que muchas zonas costeras en el mundo van a desaparecer, ¿no? Por el problema ese de la elevación del nivel del agua de los mares, ¿no? Por los deshielos y todo eso que nos están diciendo, causado por el cambio climático, ¿no? Y la elevación de la temperatura, nos dicen, ¿no? Bueno, eso sería hasta aquí, jóvenes, por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, algo que aumentar o preguntar, o alguna curiosidad que tengan en relación a esta parte que hemos avanzado. Hasta que se pongan más o menos las pilas, voy a bajar mi lista de asistencia, ¿ya? Voy a descargar y también voy a apagar la grabación, ¿ya? Preguntas, si tienen.